Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi madre traicionó mi confianza por dinero. Mi ex regresa 6 años después implorando ser padre. La manipulación familiar destruyó mi vida, pero ahora enfrento una elección imposible. ¿Le doy una oportunidad o lo alejo? Para contextualizar, mi ex esposo, 30, y yo, 29, nos separamos hace 6 años, cuando nuestro pequeño tenía apenas medio año. Llevábamos 18 meses de matrimonio y habíamos sido pareja durante 2 años en la universidad. Aunque estudiábamos en instituciones diferentes, teníamos un amigo en común, Dan, 30, quien nos presentó. Consideraba a mi ex marido como el compañero ideal, por lo que no dudé en casarme y formar una familia con él. Todo marchaba sobre ruedas y cumplíamos nuestros anhelos uno tras otro. Adquirimos una vivienda un mes después del nacimiento de nuestro bebé y organizamos una celebración para estrenarla. Durante la fiesta, Dan bebió hasta perder el conocimiento. En un momento me apartó y me confesó sus sentimientos, sugiriendo incluso que huyéramos juntos. Mencionó que estaba dispuesto a adoptar a mi hijo si fuera necesario, pero quería estar conmigo a toda costa. Me sentí repugnada por su comportamiento, así que inmediatamente se lo conté a mi esposo y expulsamos a Dan de nuestra casa. Pensé que ahí terminaría el asunto, pero después de ese incidente, mi esposo comenzó a actuar de forma extraña y distante. Empezó a trabajar hasta altas horas y regresaba en horarios inusuales, como si intentara pasar el menor tiempo posible en casa. También empezó a distanciarse de nuestro hijo, lo cual me preocupaba aún más. Finalmente, lo confronté sobre su comportamiento extraño casi una semana después. Al principio, insistió en que todo estaba bien, pero luego sacó a relucir lo que Dan había dicho en la fiesta. Me expresó que le costaba creer que Dan y yo no hubiéramos tenido algo en el pasado, dado lo cercanos que solíamos ser. Aunque es cierto que Dan y yo éramos muy buenos amigos en la universidad, nos distanciamos después de graduarnos. Me sentí profundamente ofendida de que no me creyera, y supongo que fueron las hormonas del embarazo, pero me enfurecí con él por siquiera insinuar que le había mentido sobre algo tan delicado. Tuvimos una fuerte discusión por eso, y él exigió que nos hiciéramos una prueba de paternidad para asegurarse de que el bebé era suyo. En circunstancias normales, no creo que una prueba de paternidad sea algo vergonzoso, y no tenía nada que ocultar. Pero mi esposo básicamente me estaba acusando de serle infiel, aunque yo no había sido más que leal a él y literalmente acababa de tener un hijo con él. ¿Qué más prueba necesitaba? No me agradaron las implicaciones de lo que estaba exigiendo y decidí finalizar nuestro matrimonio. Si él no podía confiar en mí, entonces no había razón para seguir juntos. No quería permanecer en una unión infeliz ahora que tenía un hijo. Deseaba que creciera en un hogar feliz. Esa misma noche empaqué mis pertenencias y me mudé con mi madre. Mi padre había fallecido de una enfermedad pulmonar 3 años antes de que naciera mi bebé, y mi madre vivía sola, así que pensé que estaría contenta de tenerme allí. Y realmente lo estaba. Me dijo que estaba haciendo lo correcto y en general fue muy solidaria con mi decisión después de que le conté lo sucedido. Al día siguiente inicié los trámites de divorcio y solicité la custodia completa de mi hijo. Mi exmarido no se opuso e incluso renunció a sus derechos paternales en un plazo de 6 meses. El divorcio se concretó y así quedó. No volví a ver a mi exmarido después de eso. Recibí $70,000 en el acuerdo de divorcio, lo cual fue suficiente para iniciar una nueva etapa, una mejor para mí y mi hijo. Retomé el trabajo unas semanas después de que se finalizara mi divorcio, ya que mi licencia de maternidad había concluido, y me esforcé al máximo sin descuidar el tiempo con mi hijo, Tim. Fue complicado equilibrar ambas cosas como madre soltera recién divorciada, y la culpa era abrumadora, pero de alguna manera lo superé todo. Permanecí en casa de mi madre durante los primeros meses, pero luego conseguí mi propio apartamento y me mudé porque quería ser independiente y no ser una carga para ella. A pesar de sus objeciones, me mudé y contraté a una niñera a tiempo completo para cuidar de mi hijo. Avanzando rápidamente 6 años, ahora resido en un apartamento mucho más amplio y trabajo en la misma empresa en un puesto superior con mejor remuneración. Me siento orgullosa de mis logros. Mi hijo tiene todo lo que podría desear y estoy muy agradecida de poder proporcionárselo. He dejado atrás mi matrimonio fallido e incluso he tenido algunas citas en los últimos años, pero nada serio. No me interesa ser esposa en este momento y solo quiero centrarme en ser madre.
Sin embargo, hace unos días, nuestras vidas se vieron alteradas por la repentina reaparición de mi exmarido. No había sabido nada de él desde el divorcio. Algunos amigos me habían comentado que se había mudado a Australia meses después de nuestra separación, así que verlo de repente en mi puerta fue una gran sorpresa. Ni siquiera sabía cómo me había localizado. Después de superar la conmoción inicial, le indiqué que no estaba dispuesta a hablar con él y que debía marcharse. Él dijo que se iría, pero antes quería disculparse y explicar su versión de los hechos. Aunque dudaba, accedí a escucharlo, pero no en casa, especialmente con mi hijo cerca. Acordamos encontrarnos en un restaurante cercano. Durante nuestra conversación, me reveló que mi madre era en realidad la responsable de nuestro divorcio. Resulta que, después de la fiesta donde Dan hizo su confesión, mi madre se había comunicado con mi exmarido y le había dicho cosas que aún me cuesta comprender. Le dijo que Dan y yo habíamos sido más que amigos en la universidad y que sospechaba que ya había tenido un romance con él. También insinuó que, como Dan parecía estar enamorado de mí, tenía miedo de que las cosas se complicaran y por eso había culpado a Dan para deshacerse de él. Mi madre fue quien alimentó a mi exmarido con todas estas mentiras, haciéndolo dudar de mi lealtad. Cuando me negué a aceptar la prueba de paternidad, él lo interpretó como una admisión de culpabilidad y no pudo soportarlo, por eso me dejó. Hace unas semanas, Dan se puso en contacto con mi exmarido a través de las redes sociales y le envió capturas de pantalla de sus conversaciones con mi madre, que llevaron al día de la fiesta de inauguración de la casa. Mi madre le había prometido a Dan que le abriría el camino pronto, asegurándole que pronto yo no estaría casada. A cambio, Dan le había prometido pagarle a mi madre $330,000 por su ayuda. Fue horroroso darme cuenta de que estas conversaciones eran auténticas. Reconocí la firma de mi madre en los mensajes. Siempre los terminaba con AG, sus iniciales. No me sorprendió que Dan hubiera ofrecido comprar la ayuda de mi madre, ya que provenía de una familia adinerada y estaba acostumbrado a salirse con la suya. Sin embargo, su plan fracasó, ya que nunca terminé con él y ni siquiera he hablado con Dan desde el día que lo echamos de nuestra fiesta. Desconozco por qué Dan decidió revelar esta información ahora, y tampoco lo sabe mi exmarido, pero definitivamente ha puesto mi mundo del revés. Cuanto más lo analizaba, más absurdo parecía, pero también encajaba. Mi madre había estado inusualmente contenta y demasiado solidaria cuando le comuniqué que me estaba divorciando. A pesar de sus opiniones generalmente conservadoras, había intentado hablar bien de Dan, sugiriendo que merecía otra oportunidad conmigo. Pero siempre la rechacé, porque simplemente no me agradaba Dan. Era divertido en la universidad, pero era inmaduro y definitivamente no era mi tipo. También había intentado presentarme con los hijos de sus amigas después de mi divorcio, todos cortados por el mismo patrón, empleados corporativos con buen salario pero poca personalidad. Supongo que anhelaba un esposo rico para mí, y aunque mi exmarido tenía un buen trabajo en ese momento, no calificábamos como acaudalados. Incluso la casa que adquirimos fue pagada entre mis suegros, mi exmarido y yo. Los 4 tuvimos que unir fuerzas para comprar una pequeña casa en un barrio decente, así que estábamos cómodos, pero no éramos ricos. Mi madre siempre me había inculcado que el dinero era lo más importante, así que no me sorprende lo que hizo. Solo me asombra que no vacilara en arruinar el matrimonio relativamente feliz de su propia hija y privar a su nieto de su padre durante 6 años enteros, solo porque creía que necesitaba un esposo adinerado. Cuando mi ex marido me mostró esas capturas de pantalla y las conversaciones entre Dan y mi madre, casi me desvanezco del impacto. Después de un rato, le dije a mi ex marido que hablaría con él más tarde y salí del restaurante. Luego conduje directamente a la casa de mi madre para confrontarla sobre lo que acababa de descubrir. Al principio intentó negarlo, pero pude ver que se estaba poniendo realmente nerviosa y eventualmente se derrumbó y confesó. Admitió que había acordado ayudar a Dan porque estaba desesperada por dinero en ese momento. Había sido ama de casa toda su vida, y después de que mi padre falleciera, no tenía en quién confiar y estaba luchando con las cuentas. El dinero que mi padre le dejó había sido suficiente por un tiempo, pero después se volvió realmente difícil para ella sobrevivir con los ahorros. Dijo que había pensado en pedirme dinero prestado, pero como acababa de comprar una casa y tener un bebé, y me quejaba a menudo de lo costoso que era todo, sintió que tampoco podía acudir a mí en busca de ayuda.
Había estado buscando trabajo durante meses, pero la rechazaban en todas partes porque no tenía experiencia laboral previa. Como último recurso, aceptó ayudar a Dan, quien se había puesto en contacto con ella unas semanas antes de la fiesta. Su plan era hablar bien de Dan, después de manipular a mi esposo para que me dejara. Pero Dan se adelantó con su confesión de amor estando ebrio y ya no pudo salvar la situación. Lo intentó, pero simplemente no funcionó, y eventualmente, tanto ella como Dan dejaron de intentarlo. Incluso después de eso, siguió tratando de presentarme con chicos adinerados, porque se sentía culpable por arruinar mi matrimonio por sus propias razones egoístas. Dijo que planeaba revelarme la verdad en algún momento, pero no esperaba que me enterara de esta manera. Incluso trató de convencerme de que lo había hecho por mi propio bien, porque Dan estaba bien económicamente y nunca hubiéramos tenido que preocuparnos por el dinero o el trabajo si hubiera terminado con él. Insistió en que había estado velando por mí y me pidió que no lo tomara a mal. Pero simplemente no podía creer que mi propia madre me hubiera hecho algo así. Me fui disgustada y horrorizada por lo que ahora sabía, y no he ido a verla desde entonces. Tampoco he respondido a sus llamadas y mensajes, porque simplemente no sé qué decirle. Incluso le he dicho a mi exmarido que necesito tiempo para asimilar todo lo que he descubierto, y afortunadamente, él es lo suficientemente sensato como para respetarlo. Pero mi madre sigue enviando mensaje tras mensaje todos los días. Tampoco tengo valor para bloquearla, porque mis emociones están por todas partes en este momento. Ayer recibí un mensaje de texto de mi madre que me ha afectado más que los demás. Me dijo que, sin importar lo que hubiera hecho en el pasado, quería que supiera que aún desea lo mejor para mí, pero también quería que entendiera que ella es su propia persona y también tenía que cuidarse a sí misma. Dijo que hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir y que se arrepentía, pero ya estaba hecho. No me pidió ayuda porque sabía que no podría ayudarla, ya que mi exmarido y yo no ganábamos lo suficiente para cubrir todos los gastos, incluidos los suyos. Entonces lo que hizo fue por pura desesperación. Ha intentado compensarme desde entonces y dice que seguirá intentándolo el resto de su vida si es necesario. Ese mensaje realmente me hizo llorar porque, como dije, he pasado toda mi vida con esta mujer y en un día mi mundo entero se dio vuelta. Simplemente estoy genuinamente perdida en este momento. Me siento culpable por no haber ofrecido ayuda a mi madre cuando estaba luchando con el dinero después de que mi papá falleciera. Actualización 1. Saludos a todos. Han transcurrido 4 días desde mi publicación inicial. Agradezco enormemente su amabilidad y todos los consejos que recibí en la publicación original. Ahora me encuentro en un estado emocional mucho más estable y estoy agradecida de no haber respondido a mi madre antes. No me interesan sus razones. No me importa lo que estuviera atravesando. La conclusión es que arruinó mi matrimonio y privó a mi hijo de un padre durante 6 años. Realmente no puedo concebir ninguna justificación para lo que hizo, y tratar de hacerme creer que lo que hizo todos esos años atrás, por sus propias necesidades, estaba bien, fue el colmo. Si ella me hubiera contado lo que estaba pasando solo una vez y hubiera pedido ayuda, me hubiera asegurado de ayudarla y apoyarla de cualquier manera posible. Pero ella optó por arruinar mi matrimonio solo por dinero y pensó que podría compensarme presentándome con los hijos adinerados de sus amigas. Es repugnante pensar que solía poner a esta mujer en un pedestal. Incluso estaba dispuesta a creer que yo estaba equivocada aquí. Así de convincente era su manipulación emocional. Pero está bien. Definitivamente no voy a disculparme con ella ni dejar que me manipule más. Después de mi ascenso, he sido yo quien la ha estado manteniendo, y ella ha estado viviendo de mi dinero de todos modos. Pero eso va a cesar ahora. Una vez más, gracias a todos aquí que se tomaron el tiempo para asegurarme que no era la villana por no ofrecerle ayuda a mi madre, que ni siquiera sabía que necesitaba. Y para aquellos que preguntaron por qué exactamente Dan había decidido hablar después de tanto tiempo, consulté con un par de amigos y descubrí que ahora es un amargado alcohólico que ha sido divorciado 2 veces en los últimos 6 años. Así que supongo que finalmente se dio cuenta de que nunca acudiría a él, por más solitaria que estuviera, y decidió crear drama nuevamente. O al menos, eso es lo que creo que sucedió. Lo cierto es que no creo que realmente importe por qué lo hizo. Lo hizo, y aún no puedo decidir si las consecuencias de eso han sido positivas o negativas. Supongo que un poco de ambas cosas. Actualización 2. Hoy finalmente bloqueé a mi madre en todas las plataformas.
en todos lados. También le he indicado a mi asistente que interrumpa mis pagos mensuales hacia ella. Siento que se ha quitado un peso enorme de mis hombros y finalmente puedo respirar un poco. Ha sido una semana realmente intensa emocionalmente, pero he logrado superarla. Mi única preocupación en este momento es cómo voy a explicarle a mi hijo por qué ya no visitaremos a su abuela los fines de semana. Espero que simplemente no lo mencione en absoluto, porque será muy difícil para mí si lo hace. Yo misma aún no he procesado completamente la magnitud de lo que he tenido que atravesar y lo que he tenido que hacer, pero algún día lo asimilaré. Simplemente no quiero hacer pasar por eso a mi pequeño. Ya ha tenido que pasar 6 años de su vida sin su papá y ahora está mirando el resto de su infancia sin su querida abuela. No puede ser fácil, pero simplemente tiene que hacerse. Nunca podré volver a tener una relación normal y cordial con mi madre, y de eso estoy absolutamente segura. De hecho, ni siquiera leí los últimos mensajes que me envió antes de bloquearla, porque sabía que a estas alturas no había nada que pudiera decir para hacerme cambiar de opinión. He terminado, y he terminado para siempre. Ojalá mi madre me hubiera querido la mitad de lo que yo la quería a ella, y entonces quizás no estaríamos en esta situación tan terrible hoy. Pero ella eligió hacer esto a sí misma. Mantuvo este gran secreto de mí durante años, y luego trató de manipularme haciéndome creer que de alguna manera yo tenía la culpa. Es simplemente indignante, y cada vez que pienso en ello, siento que mi corazón se rompe en 1000 pedazos una y otra vez. Me siento traicionada, herida y enfurecida por lo que hizo, pero es imposible cambiar el pasado, así que no tengo otra opción que seguir adelante. Y eso es lo que estoy eligiendo hacer ahora. Estoy eligiendo dejar ir a mi madre y todo mi resentimiento, para no tener que cargarlo conmigo el resto de mi vida. También he comenzado a buscar terapeutas cerca de mí, porque siento firmemente que eso me beneficiaría mucho en este momento, y lo necesito desesperadamente porque en esta etapa de mi carrera y vida no puedo permitirme desmoronarme o caer en la depresión. Así que tengo que prevenirlo y la terapia es la mejor manera para eso, según he escuchado. Actualización 3. Algunos de ustedes habían estado preguntando qué iba a hacer con respecto a la situación con mi exmarido, y me di cuenta de que me había olvidado por completo de mencionarlo, así que fue mi error. En cuanto a mi exmarido, sí me comuniqué con él, y discutimos qué queríamos hacer a continuación ahora que la verdad estaba al descubierto. Volver a estar juntos obviamente estaba fuera de discusión, porque no estoy interesada en reavivar ninguna relación con él. La interferencia de mi madre aparte, él todavía me abandonó, dudó de mí y buscó una pelea innecesaria conmigo, lo que finalmente llevó a nuestro divorcio. Él admitió que había sido un idiota, pero eso realmente no cambia nada para mí, y personalmente no quiero tener ninguna relación con él. Sin embargo, él prácticamente me suplicó que le permitiera tener una oportunidad de ser padre, porque lamenta no haber sido parte de la vida de su hijo durante tanto tiempo. Parecía sincero en lo que decía, y quise que él tuviera la segunda oportunidad que yo nunca recibí de él. No fue porque de repente me sintiera muy benévola, sino más que nada por el bien de mi hijo, que a menudo pregunta por su padre, y tengo que decepcionarlo con mi respuesta cada vez. Ahora que finalmente tiene la oportunidad de tener un padre, siento que ambos merecen tener una verdadera relación padre-hijo. Obviamente hay restricciones que he establecido y reglas que mi ex tiene que seguir. No puede simplemente reaparecer de la nada y esperar que le permita hacerse cargo de las responsabilidades de padre sin probar las aguas primero. Por ahora, solo se le permite encontrarse con mi hijo una vez a la semana y solo por un par de horas. Incluso esas interacciones limitadas tienen que ser supervisadas, y no puede sacar a mi hijo sin mí. Han tenido 2 visitas hasta ahora, y parece que las cosas van bien. Sorprendentemente, mi ex se lleva bien con mi hijo, y en tan poco tiempo han construido una buena relación. Mi hijo actualmente no es consciente de quién es exactamente este hombre, y todo lo que sabe es que es divertido estar con él. Pero lo introduciremos gradualmente en todo el asunto de ser padre, y las cosas van bien. Mi ex ha dicho que regresará a Australia si acepto compartir la crianza de nuestro hijo y dejarlo tener la custodia conjunta, o al menos derechos de visita. Le he dicho que no se adelante a los acontecimientos, pero la verdad sea dicha, es agradable verlos unirse, y estoy emocionada por mi hijo. Espero que las cosas también les vayan bien en el futuro.